¿Qué pasó? Muy buenas noches, estimados colegas. El día de hoy vamos a continuar con un plenario referente a ecografía transvaginal, donde haremos un resumen de los temas que hemos venido observando mediante la vía de acceso transvaginal. Asimismo, vamos también a detallar algunos aspectos que nos falta abordar en cuanto a la vía de acceso transvaginal. Paralelamente a ello, vamos a hacer también un breve resumen sobre ecografía obstétrica de un primer trimestre, de un segundo y de un tercer trimestre, porque a la siguiente clase iniciamos el módulo 6, donde vamos a abordar lo referente a informes ecográficos. Por tal motivo, este plenario se va a desarrollar de esta manera como les acabo de mencionar. Terminando este módulo 5, ya nos queda solo la parte de informes ecográficos, donde mediante el módulo 6 en informes ecográficos vamos a trasladar toda la información que hemos desarrollado en el módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, es decir, en los 5 módulos donde hemos abordado tanto el tema de ecografía obstétrica como la parte también de ecografía transvaginal orientado al área ginecológica. ¿Listo? Entonces, con este plenario culminamos todo lo referente a ecografía obstétrica y ecografía transvaginal con mención en el área ginecológica. Y he hecho mención al área ginecológica porque nosotros como obstetras, al descartar un embarazo, vamos a encontrar en algunas ocasiones hallazgos ecográficos patológicos ginecológicos, donde nosotros los obstetras
debemos tener el conocimiento de reportar al médico especialista. En las clases anteriores de este módulo hemos hecho una comparación entre la vía de acceso transvaginal y la vía de acceso transabdominal y hemos observado la diferencia en ambas vías, llegando a la conclusión que la vía de acceso transvaginal es la mejor vía para diagnosticar embarazo y para observar gestaciones tempranas hasta las 10 semanas de gestación, donde también nosotros informamos ecográficamente cómo se encuentran los ovarios. Les he mencionado que cuando nosotros evaluamos al saco gestacional, al saco vitelino, al embrión, hasta las 10 semanas de gestación, tenemos que también observar cuello uterino, observar ovarios y, si nos permite el ecógrafo, observar canal de la vagina, porque también se pueden presentar algunos hallazgos ecográficos patológicos que nosotros debemos reportar. Asimismo, también en este módulo he hecho mención a la inserción del DIU. Hay mujeres que se embarazan con la T de cobre y por lo tanto ustedes como obstetras ecografistas tienen que tener el conocimiento de cómo observamos a este hallazgo ecográfico, cuál es la característica que presenta este hallazgo ecográfico. Como en este caso estamos observando aquí el endometrio y a su vez estamos observando a una imagen hiperecogénica, hiperecoica, que incluso puede llegar a ser hiperrefulgente, es decir, que brilla esta imagen como un color blanco brilloso. Y que en este caso, este DIU está descendido, ¿no? No está ubicado en su sitio. Es un DIU de inserción baja. Cuando sucede estos casos, la paciente pues puede embarazarse. Y ha habido casos en la cual el recién nacido nace con el DIU ya sea en su manito, sosteniendo el DIU, o en la frente sobrepuesto, ¿no? Y esto se observa eso en algunos partos cuando la paciente se embaraza, a pesar de que tiene el DIU, porque el DIU se movió, ¿no? Entonces, esta es la característica de este hallazgo ecográfico en la cual observamos a un DIU de inserción baja en este caso. En este siguiente caso estamos observando también al DIU, pero en este caso el DIU está ubicado correctamente y es por eso que lo observamos en toda su dimensión a nivel del endometrio. En la clase anterior hemos hecho referencia a los tipos de lesiones ováricas, es decir, a los quistes en los ovarios, y hemos determinado la clasificación. Hemos hecho mención que actualmente no solo colocamos ovario izquierdo, ovario derecho que presenta quiste, sino identificamos el quiste y lo clasificamos, como por ejemplo quiste unilocular en el anexo derecho, quiste multilocular sólido en el anexo izquierdo, quiste multilocular en el anexo derecho, quiste sólido en el anexo izquierdo. Entonces, actualmente nosotros clasificamos a los quistes según el hallazgo ecográfico que estemos observando. Asimismo, hemos mencionado que a estos quistes también lo clasificamos de acuerdo a su contenido. Por ejemplo, aquí tenemos el contenido anecoico, el contenido de bajo nivel, el contenido hemorrágico, el contenido mixto y el contenido de vidrio esmerilado. Según este esquema, colegas,
cuál o a cuál de estos 5 tipos de contenido quístico corresponde este hallazgo ecográfico. Este hallazgo ecográfico corresponderá a un quiste anecoico, corresponderá a un quiste de nivel bajo, corresponderá a un quiste hemorrágico o corresponderá a un quiste mixto o de vidrio esmerilado. A ver, hagan sus comentarios. Obstetra Tatiana, Sofía, Milagros, Tania. Este hallazgo ecográfico, ¿a cuál de estas 5 imágenes ecográficas que corresponden a los tipos de contenido quístico corresponde? ¿Al primero, al segundo, al tercero, al cuarto o al quinto? ¿A cuál creen ustedes que corresponde? A ver, esperamos un momentito para que ustedes me puedan dar sus comentarios. ¿Listo? ¿A cuál de todos ellos corresponde? Ajá. Luis me dice al quinto, a la quinta imagen, Milagros a la quinta imagen, Sofía a la quinta imagen. Así es, corresponde a un quiste de contenido de vidrio esmerilado. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes observen estos hallazgos ecográficos patológicos, no solo lo van a clasificar en función a estas lesiones quísticas, sino también en función a su contenido quístico. ¿Listo? Entonces, estas imágenes que les estoy compartiendo, deben ustedes imprimirlo, llevarlo a su consultorio y en el momento que observen, para que ya se vayan familiarizando, ustedes pueden dar también un diagnóstico más fino, más detallado sobre el contenido quístico. Muy bien. Entonces, este hallazgo ecográfico corresponde a un quiste de contenido de vidrio esmerilado. Este hallazgo ecográfico que estamos observando en esta imagen, en la PPT, corresponderá a un quiste unilocular sólido, multilocular o multilocular sólido o sólido. A ver, me refiero a esta imagen, ¿no? A esta imagen. Me indican, ¿cómo lo clasificamos? Como un quiste unilocular, como un quiste multilocular o unilocular sólido, multilocular sólido o simplemente sólido. A ver, me dan su impresión diagnóstica. A considerar que quiste, ¿qué le colocamos? A considerar quiste unilocular, unilocular sólido, multilocular, multilocular sólido o sólido. Sofía me dice multilocular sólido. Lo que usted está observando aquí, obstetra Sofía, es que lo estamos midiendo el quiste. Aquí no estamos observando septos, porque para que sea un quiste multilocular tiene que haber septos o tabiques. ¿Listo? Si solo fuera un quiste unilocular, obstetra Luis,
tendría que ser solo una imagen anecoica. En este caso, aquí estamos observando a toda esta parte de aquí, que es la imagen anecoica, pero dentro de la imagen anecoica estamos observando una imagen sólida. Entonces, ¿cuál será la impresión diagnóstica? Porque no es un quiste multilocular sólido, ni tampoco es un quiste unilocular. A ver, una vez más, en base a las observaciones que les he indicado en este momento. A considerar que si vemos una imagen de contenido anecoico, de contenido líquido, y observamos dentro de esta imagen de contenido líquido, estamos observando una imagen de contenido sólido. Impresión diagnóstica, vamos, está facilito. ¿Qué le colocamos? A considerar quiste. ¿Qué le colocamos? Ajá, ahora sí está muy bien, obstetra Luis. Así es, lo consignamos como a considerar quiste unilocular sólido, porque estamos observando una imagen anecoica y una imagen sólida. Muy bien. En esta imagen de la diapositiva, en esta siguiente imagen de la diapositiva, estamos observando al cuello uterino. Esta imagen corresponde a cuello uterino. Y dentro del cuello uterino estamos observando imágenes anecoicas. ¿Cómo se le denomina a estas imágenes anecoicas ubicadas en cuello uterino? A ver, porque hemos indicado que en cuello uterino podemos observar dos patologías con mucha frecuencia: los quistes de Nabot y los pólipos cervicales. Entonces, ¿qué estaremos observando? ¿Quistes de Nabot o pólipos cervicales? ¿Cuál de los dos corresponde a lo que estamos observando? Entonces, ¿qué es? ¿Serán quistes de Nabot o pólipos cervicales? ¿Qué colocamos en el informe ecográfico? Porque cuando observamos imágenes anecoicas en cuello uterino, le damos la denominación de quistes de Nabot. ¿Listo? En esta siguiente imagen ecográfica estamos observando aquí en este ovario un folículo de aproximadamente 28 milímetros. Y aquí estamos observando a una imagen anecoica de 33 milímetros.
Esto implica, si esta imagen anecoica mide más o mide de 30 milímetros a más, esto es un quiste. Y lo clasificamos como quiste unilocular, vamos a suponer, en el anexo derecho. ¿Listo? ¿Qué estamos observando acá? Dos ovarios. Estas imágenes anecoicas corresponden a ovario poliquístico o solo serán folículos. A ver, me indica. Aquí en estas imágenes anecoicas, en estos ovarios, ¿estamos observando al ovario poliquístico o solo son folículos? ¿Mm? Estamos en ovarios. A ver, ¿cuántas imágenes anecoicas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí estamos observando 9 imágenes anecoicas. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imágenes anecoicas. Entonces, son folículos. Muy bien, son folículos. Porque para decir es un ovario poliquístico, tiene que haber de 12 a más imágenes anecoicas. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, obstetra Luis, Milagro, Sofía. De igual manera aquí estamos observando solo folículos. ¿Listo? Y en este caso, donde observamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aquí sí estamos observando hallazgo ecográfico de ovario poliquístico. Y si a estas imágenes ecográficas de ovario poliquístico la paciente dice, de pronto me ha salido acné en el rostro, he subido de peso a pesar de que como normal e incluso he bajado un poco los carbohidratos. Y de pronto observo que hay un incremento del vello en mis axilas, en mi labio superior, en mi rostro. Entonces deja de ser ovario poliquístico y lo denominamos o le agregamos el síndrome de ovario poliquístico. ¿Listo? Cuando hay cuadro clínico que corresponde al síndrome de ovario poliquístico. En la clase anterior hemos observado imágenes del ovario poliquístico. Aquí tenemos imágenes del ovario poliquístico. Aquí tenemos esta imagen de un ovario paraovárico, o mejor dicho, de un quiste paraovárico, porque aquí está el ovario y aquí está el quiste. Suele suceder que hay quistes fuera del ovario. Entonces a esto se le denomina quiste paraovárico. Hemos indicado que la trompa de falopio no se visualiza ecográficamente de manera fisiológica, pero sí se llega a visualizar de manera patológica. Lo visualizamos cuando hay una inflamación pélvica, cuando hay líquido que bordea la trompa de falopio, como es el hidrosalping. Cuando hay un embarazo ectópico tubárico, observamos las trompas de falopio. Y en la clase anterior hemos observado al embarazo ectópico.
Por ejemplo, mi paciente acude al consultorio, me indica que tiene retraso menstrual. Lo primero que hago es reviso útero y encuentro un endometrio aproximadamente de 4 milímetros. Aquí estoy en útero en plano de corte longitudinal o sagital. Encuentro un endometrio de 4 milímetros. Me voy hacia cervix. Observo que el cervix no presenta patología asociada, pero que por aquí, por esta zonita, hay una imagen anecoica bien chiquitita, pero no está como para informarlo así, como si fuera un quiste de Nahu. Me voy hacia ovarios y encuentro lo siguiente. Ubico al ovario y a un costadito del ovario observo esta imagen. Esta imagen hiperecogénica con un centro oscuro y dentro de este centro oscuro o anecoico observo una imagen ecogénica. ¿Cuál será aquí la impresión diagnóstica? A ver, una vez más. Mi paciente acude por un tema de embarazo. Observo útero. En útero encuentro un endometrio de 4 milímetros, lo cual yo como ecografista diré, no hay embarazo. Reviso cervix, no encuentro patología asociada. Me voy hacia ovario, observo al ovario, todo esto es ovario. Voy a pintarlo bien, a ver, al ovario. Toda esta parte de aquí es el ovario. Y a un costadito del ovario observo esta imagen hiperecogénica de un color gris más claro, con una imagen anecoica y en el centro una imagen ecogénica con un centro sonolucente. Así es, muy bien. Lo que estamos observando aquí es un embarazo ectópico tubárico. ¿Listo? En este caso, miren, es de una pacientita que yo evalué y estoy compartiendo con ustedes este hallazgo ecográfico. De esa manera observamos el embarazo ectópico tubárico, que de todos los embarazos ectópicos, el más frecuente es el embarazo ectópico tubárico. Es el más frecuente. Y lo vemos con esta característica. Podemos observar el signo de Bloch, al signo de Bagel, o podemos ya observar el embarazo propiamente dicho, porque acá estamos observando la reacción coriodesidual, o mejor dicho, estamos observando a esa imagen o ese anillo hiperecoico, hiperecogénico, y estamos observando esa imagen anecoica, que es el saco, y dentro del saco estamos observando el saco vitelino, ¿no? Saco gestacional, saco vitelino. A veces no logramos observar todavía el saco vitelino, pero sí logramos observar a ese anillo hiperecoico, hiperecogénico y a esa imagen anecoica, ¿no? Que corresponde al saco gestacional. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros, la paciente viene por un tema de embarazo, no solo nos vamos a enfocar a revisar útero,
sino también debemos revisar cuello uterino y nos vamos hacia los ovarios, porque como en este caso, por ejemplo, si no hubiera yo revisado ovarios, le digo a la paciente, usted no está gestando, ¿no? Y punto. Y no hubiera descartado un embarazo ectópico tubárico. ¿Listo? Entonces debemos revisar en toda su dimensión por vía transvaginal, útero y ovarios. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estas imágenes que yo les estoy compartiendo, esta imagen que yo te estoy compartiendo es una imagen, ¿no?, de un caso de una paciente que yo atendí. Son imágenes de casos reales, ¿no? Que pues estoy compartiendo con ustedes. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Memorizarse la imagen ecográfica para que cuando ustedes estén ante este suceso puedan identificarlo correctamente. Aquí miren, lo observamos mejor. Miren. ¿Qué estamos observando acá? A ver, ¿qué hice? Primero entré en plano de corte longitudinal en ovarios y luego lo ubiqué en plano de corte transverso. Porque ustedes saben que ovarios medimos en plano de corte longitudinal y lo medimos en plano de corte transverso. ¿Listo? Entonces, aquí estoy y aquí estamos. A ver, cuando observamos saco gestacional en plano de corte transverso, nos permite observar el saco vitelino y si hubiera por ahí botón embrionario o embrión de manera más nítida. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos observando aquí? ¿Se observa o no se observa el botón embrionario? A ver, me indican. ¿Es o no es botón embrionario, estimados colegas? Muy bien, milagritos. Estamos observando el botón embrionario. Hemos hecho mención que el botón embrionario tiene la forma de un anillo, ¿no? ¿Listo? Entonces, me voy en plano de corte longitudinal y también en plano de corte transversal. Muy bien. En la clase anterior les compartí estas imágenes ecográficas que nos comparte ISO respecto al embarazo ectópico. Aquí estamos observando al ovario, a un costadito al signo de Bloch, al ovario y a un costadito el signo de Bagel. Acá vemos el ovario con sus folículos y aquí ya al embarazo propiamente dicho, ¿no? Lo que estamos observando en la imagen anterior. ¿Listo? Generalmente cuando observamos un embarazo ectópico hay hemoperitoneo, es decir, hay bastante cantidad de líquido en el perímetro del útero y también bordea todas las trompas y las trompas de falopio se observa bien delimitable. ¿Listo? Muy bien. Otra forma también de determinar un embarazo ectópico es colocando la cajita color.
la cajita color encima del embarazo ectópico y vamos a observar el signo del anillo tubárico. Y este signo lo vemos cuando observamos al signo de Bagel. ¿Listo? Observamos a este signo, el signo de Bagel. A este signo de Bagel lo colocas la cajita color encima del signo de Bagel y vas a formar que se va a formar como un anillo en el signo. Lo va a pintar y se va a ver como un anillo este signo. Entonces, ese es el signo del anillo tubárico. ¿Listo? Muy bien. Aquí estamos observando un útero con su endometrio, pero vemos que es un endometrio irregular. Por acá hay otra imagen hiperecogénica, porque el endometrio hemos indicado que tiene una forma regular, presenta bordes regulares. Sigo evaluando y observo lo siguiente. Observo un endometrio que no tiene forma regular y observo imágenes hiperecogénicas en endometrio. Por aquí observo una imagen anecoica. Por aquí estoy observando una imagen anecoica. Por aquí estoy observando una imagen hiperecogénica que se desplaza hacia el cuello uterino. Impresión diagnóstica. ¿Qué será este hallazgo ecográfico? ¿Qué será este hallazgo ecográfico? ¿Qué estamos observando en este momento? A ver, ¿qué opino? Un endometrio de bordes irregulares con imágenes hiperecogénicas. ¿Será un cáncer endometrial? Hemos dicho que no podemos dar ese diagnóstico de cáncer en ecografía. Tendríamos que colocar, si fuera cáncer, veríamos un endometrio engrosado de bordes irregulares con hipervascularidad. ¿Listo? Pero lo informamos como les estoy indicando, ¿no? A considerar endometrio engrosado de bordes irregulares con hipervascularidad. Así lo informaría. No puedo informar a considerar cáncer endometrial. No se informa eso. ¿Listo? Pero en este caso no es ese hallazgo ecográfico. Es un endometrio irregular, no es un endometrio engrosado, hiperecogénico, y que vemos o observamos imágenes hiperecogénicas que se direccionan hacia el cervix, hacia el óseo. Este hallazgo ecográfico que ustedes están observando son los restos coriodesiduales. Hay pacientes que vienen a nosotros y nos dicen, usted me controló, me indicó que estoy embarazada y de pronto fui al baño y manché con un poco de sangre el papel higiénico, ¿no? Entonces, me asusté, me organicé para venir a la consulta y de pronto fui al baño y sangré un poco más. Quiero saber
¿por qué estoy sangrando si estoy embarazada? A veces cuando las evaluamos, observamos todavía al embrión, observamos el saco gestacional y observamos un hematoma grande, ¿no? Un hematoma subcoriónico grande. Pero en a veces, ¿no? En ciertas ocasiones, si fue un embarazo muy reciente, de 4 semanas, 5 semanas, de repente la paciente en el momento de ir al baño no se percató que lo expulsó al saco gestacional, al saco vitelino, ¿no? Esto hizo pasar la bomba del desagüe y al limpiarse es donde se dio cuenta de que había restos de sangre. Y nosotros, si la paciente viene y dice, estoy embarazada y estoy sangrando. Entonces, hay en ciertas ocasiones que ya no llegamos a ver saco gestacional, saco vitelino, sino restos coriodesiduales, donde informamos al médico especialista para que el médico especialista le ayude a eliminar estos restos coriodesiduales. Que estos restos coriodesiduales pueden ser en escasa cantidad, en moderada cantidad o en abundante cantidad. Y una de las características es que el endometrio se torna de manera irregular y presenta imágenes hiperecogénicas en todo el trayecto del endometrio y en muchos de los casos estas imágenes hiperecogénicas se direccionan hacia el cuello uterino con la finalidad de que estas imágenes, estos restos coriodesiduales están siendo expulsados, ¿no? Hacia el exterior. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, estamos observando que el cuello uterino está entreabierto. Miren, está entreabierto porque la paciente está sangrando y está expulsando los restos coriodesiduales, es decir, el orificio. Vemos aquí el orificio externo del cuello uterino, el OCE, se encuentra entreabierto porque la paciente está expulsando, ¿no? Estas membranistas, estos restos coriodesiduales al exterior. Aquí te presento otras imágenes. Miren, aquí podemos observar las imágenes hiperecogénicas, imágenes hiperecogénicas, imagen hiperecogénica de contenido heterogéneo. ¿Listo? Aquí también vemos un endometrio que no tiene un borde regular. Y dentro del endometrio observamos imágenes hiperecogénicas y que estas imágenes hiperecogénicas se proyectan hacia cervix. Porque un endometrio, cuando no presenta restos coriodesiduales, presenta esta característica. A diferencia de este endometrio donde estamos observando restos coriodesiduales. ¿Listo? Nuevamente aquí observamos imágenes hiperecogénicas a nivel de ¿dónde? A nivel de endometrio. Entonces, estas imágenes hiperecogénicas corresponden a los restos coriodesiduales. Y es importante que ustedes sepan describir restos coriodesiduales, porque hay casos que la paciente viene por un tema de embarazo y de repente empezó a sangrar, pero no se dio cuenta de que expulsó a su bebé en el momento que fue al baño. Y viene asustada y dice, esto es sangrado y quiero saber por qué estoy sangrando, quiero una ecografía, ¿no? Y estoy gestando. ¿Listo? En algunas ocasiones yo he observado el embarazo molar. El embarazo molar presenta
estas características. Vemos a una imagen hiperecogénica o observamos a una imagen hiperecogénica con imágenes anecoicas internas. Miren, bastantes imágenes anecoicas. Este hallazgo ecográfico representa al embarazo molar completo. Y aquí tenemos, miren, al embarazo molar. Que ecográficamente este embarazo molar lo observamos con esta característica. En ecografía se describe a un embarazo molar completo o a un embarazo de mola completa como mola incompleta. Por ejemplo, aquí vemos un embarazo molar, pero a su vez observamos a la estructura fetal. Mola incompleta, mola completa. ¿Listo? La mola completa tiene esta característica, no se observa embrión, no se observa feto. La mola completa, acá vemos la mola completa, aquí la mola completa, mejor dicho la mola incompleta, vemos estructura fetal. ¿Ya? Acá está, por ejemplo, una estructura fetal. Entonces la literatura dice lo siguiente. Embarazo molar completa, el signo de racimo de uvas. Es una masa irregular, sin embrión ni amnios, y hay ausencia de vascularización vellositaria. Mola incompleta o parcial. El signo de copa de nieves o panal de abejas. Alteraciones hidrópicas fetales, presencia de embrión o amnios irregular, zonas anecoicas y hemorragia. ¿Listo? Síntomas y signos. Sangrado de mayor tamaño que la edad gestacional y la paciente refiere sangrado con expulsión de bolsitas de agua, que son la expulsión de vesículas, que estas imágenes anecoicas, ¿no? Estas imágenes anecoicas están representadas por esas vesículas. ¿Listo? Este embarazo molar no es muy frecuente, pero se puede presentar. Yo en estos 14 años que trabajo en el área de ecografía lo habré observado como 5 veces. El año pasado, en una clínica donde estuve trabajando un tiempo, a la colega que estaba evaluando a la paciente ubicó un embarazo molar, ¿no? Me llamó, me dijo, pues yo estaba al lado en el otro consultorio y me dijo pues que le ayudara con el diagnóstico. Entonces, en ese caso, observamos a un embarazo molar completo. Solo estaba la mola, no había estructura fetal. Entonces, el embarazo molar puede ser completo o parcial. ¿Listo? Entonces, todos estos hallazgos ecográficos que faltaban compartir información para todos ustedes, en este momento estoy compartiendo esa información de un embarazo ectópico, de un caso de restos coriodesiduales, de un embarazo molar, porque es importante que ustedes tengan conocimiento de estos hallazgos ecográficos. Con todo esto, concluimos el quinto módulo. ¿Listo? Concluimos este quinto módulo. Y como parte del reforzamiento de esta última parte del quinto módulo,
Es importante hacer un breve resumen del módulo 1, del módulo 2 y del módulo 3. ¿Por qué? Porque a la siguiente clase iniciamos informes ecográficos y ustedes van a tener que trasladar todo lo que hemos revisado de un primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre a los informes ecográficos. ¿Listo? Así que tienen que dar una repasadita a lo que ya hemos abordado. En un primer trimestre hemos indicado que realizamos una serie de actividades, así como en un segundo trimestre, así como un tercer trimestre. Actividades que ustedes ya conocen, actividades que ustedes han podido observar, actividades que ustedes han podido determinar y que debemos conocer estas actividades para que en función a ello nosotros direccionemos mejor la evaluación de la paciente gestante en cada trimestre de embarazo. ¿Listo? Por lo tanto, esas actividades ya tienen que estar aprendidas. Y ustedes tienen que reconocer qué hallazgos ecográficos vamos a observar en un primer trimestre, en un segundo trimestre y en un tercer trimestre. ¿Qué hallazgos ecográficos? En un primer trimestre, ¿qué hallazgos ecográficos vamos a observar? Ahí está. Saco gestacional, saco vitelino, botón embrionario, embrión, amnios, vesículas cerebrales, cavidad amniótica, cavidad coriónica, y cuando llegamos a las 11 semanas de gestación, feto. Ustedes ya tienen que tener conocimiento de cuáles son las características del saco gestacional. Porque toda esta información ustedes lo van a llevar al informe ecográfico para describir cada hallazgo ecográfico. Así como también deben tener ya el conocimiento de cómo se mide saco gestacional, saco vitelino. Porque en el informe ecográfico ustedes tienen que consignar la medida del saco gestacional, del saco vitelino. Deben tener ya el conocimiento de cuáles son las características que presenta este hallazgo ecográfico denominado saco vitelino, cómo lo denominamos cuando el saco vitelino mide menos de 2 milímetros y más de 6 milímetros. Y si mide más de 7 milímetros, lo tendremos que consignar como gestación de viabilidad incierta. Y cómo lo medimos, tan igual como medimos el saco gestacional. A las 5 semanas y 5 días, todos ustedes ya saben que observamos por primera vez al embrión. Perdón, observamos por primera vez al amnios. A las 5 semanas y 5 días observamos al botón embrionario. A las 5 semanas y 6 días observamos también al botón embrionario. Y a la 6ª semana observamos por primera vez al embrión. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes den un repaso a estos hallazgos ecográficos que ya hemos observado, ¿no? En este caso, estamos observando al botón embrionario. El botón embrionario presenta la característica de un anillo. Cada vez que observamos un hallazgo ecográfico que tiene la forma de un anillo, ese es el botón embrionario.
Entre la sexta a 10ª semana, a este nuevo ser se le denomina embrión. Y este embrión presenta ciertas características. Todos sabemos que la forma de medir el embrión es empleando el LCN, SRL, LCC o el LEM, que es lo mismo, y que debemos medirlo correctamente. Cuando observamos embrión, ya no medimos saco gestacional, solo medimos saco vitelino y embrión. Para determinar fecha probable de parto de manera más exacta, debemos realizar una ecografía de control a la semana 11 o a la semana 12 o a la semana 3 y 6 días, de preferencia a la semana 12. Desde que observo embrión, informo fecha probable de parto. Antes no, solo se informa edad gestacional. Ya ustedes tienen conocimiento de cómo se mide el embrión y cómo se mide el feto. Al embrión lo medimos como lo encontramos. Si el embrión está hiperflexionado, la medida va del cuello hacia la nalga. Si el embrión no está hiperflexionado, la medida va de la cabeza hacia la nalga. Sin embargo, en el caso del feto, el feto sí o sí debe estar de perfil. Y al estar el feto de perfil, sí o sí de perfil, el feto no debe estar con la cabeza flexionada ni extendida, debe estar en posición neutra. Si tú no lo mides de esta manera, ¿qué va a pasar? No vas a tener una edad gestacional y una fecha probable real. Y no va a haber correlación con el FUM. Para valorar embriocardia y frecuencia cardíaca fetal empleamos diferentes botones. Embriocardia, modo M. Frecuencia cardíaca fetal, modo PW. No utilizamos el modo PW en embriones porque podemos alterar la organogénesis. 11 semanas a 13 semanas y 6 días. Evaluamos anatomía fetal. De preferencia en un punto de corte de 12 semanas. Y tenemos que evaluar paso a paso. Cabeza fetal, cuello, cara, columna, pecho, corazón, abdomen, pared abdominal, extremidades, placenta y cordón a las 12 semanas de gestación y determinar el pozo mayor del líquido amniótico. En un primer trimestre, ¿qué podemos encontrar? Acrania, holoprosencefalia, hipoplasia del ventrículo izquierdo, onfalocele, gastrosquisis y megavejiga, que son las alteraciones anatómicas más frecuentes que podemos observar en un primer trimestre de embarazo. En un primer trimestre de embarazo hacemos el tamizaje de ecogenética o tamizaje de aneuploidías, que es lo mismo. Y lo realizamos en las mismas semanas de gestación que cuando hacemos la evaluación de la anatomía fetal. Semana 11, 12, 13, 13 y 6 días. Pero ¿qué dice Medicina Fetal de Barcelona, que es el ente máximo en ecogenética? Que de preferencia debemos evaluar anatomía fetal, mejor dicho, que de preferencia debemos evaluar el tamizaje de ecogenética a la semana 12 hasta la semana 12 y 6 días. Ecogenética de preferencia semana 12 hasta 12 y 6 días.
Evaluación de anatomía fetal, de preferencia a la semana 12. Son recomendaciones que nos dan las guías internacionales. Para evaluar correctamente tamizaje de ecogenética, debo obtener esta imagen ecográfica. Esta imagen ecográfica donde solo observo cabeza fetal y la parte superior del tórax. Esta imagen ecográfica te la tienes que memorizar, porque es una imagen ecográfica que representa a lo normal en cuanto al tamizaje de ecogenética, es lo normal. Lo patológico es cuando la translucencia nucal está aumentada y mide de 3 milímetros a más. Lo patológico es cuando el hueso nasal está ausente y cuando hay una alteración del ductus venoso y del flujo tricuspidio. Actualmente empleamos estos 4 marcadores cromosómicos para evaluar riesgo de cromosomopatía. Síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau y otros síndromes. Ya no se emplea la medida del maxilar, antes se empleaba, pero ahora ya no se emplea. Y en algunos informes ecográficos, por ejemplo, que me han enviado en el grupo 15, si mal no recuerdo, que es un grupo que recién hemos iniciado, me envió una colega de Ecuador que siguen empleando los otros marcadores que antes empleábamos, pero que ahora ya ISO Medicina Fetal de Barcelona han dejado de usarlos y nos han indicado que ya no se emplean esos marcadores. ¿Listo? Entonces, los marcadores cromosómicos que nosotros actualmente empleamos es translucencia nucal como marcador primario, hueso nasal como marcador secundario, ductus venoso como marcador secundario y flujo tricuspidio como marcador secundario. Entonces, empleamos 4 marcadores. En un primer trimestre determinamos riesgo de preeclampsia precoz. Y es importante determinar el riesgo de preeclampsia precoz a las 12 semanas de gestación. ¿Listo? Paciente que venga con cefalea, ¿no? Que tenga el cuadro clínico de hipertensión, debemos, si es que ya estamos ya muy capacitadas en esta área de tamizaje de Doppler, podemos hacerlo el tamizaje de riesgo de preeclampsia. En un primer trimestre hemos utilizado de preferencia el transductor endocavitario hasta las 10 semanas y luego hemos continuado con el transductor convexo. En un segundo trimestre y en un tercer trimestre empleamos este transductor convexo, pero en ciertas ocasiones empleamos el transductor endocavitario. Y ese transductor endocavitario, por ejemplo, lo empleamos cuando observamos anomalías placentarias o cuando vamos a realizar la cervicometría. En un segundo trimestre, como ustedes ya tienen conocimiento, realizamos diferentes actividades. Y esas actividades de un segundo trimestre son muy similares a un tercer trimestre. Muy, pero muy similares a un tercer trimestre. ¿Listo? Hacemos los 6 pasos básicos según la guía internacional ISO. Estos 6 pasos básicos te lo he repetido varias veces mediante estos videitos con la finalidad de que ustedes puedan aprender, porque ese es el objetivo que ustedes aprendan y se lleven la información. Y más la práctica presencial personalizada, con eso finalizamos el diplomado.
Hemos indicado que a partir de la semana 23 evaluamos crecimiento fetal y que para evaluar crecimiento fetal tú debes medir correctamente biometría fetal. Es muy importante que tú midas correctamente biometría fetal, porque la biometría fetal, ¿qué te da? Crecimiento fetal, ponderado fetal, y correlaciona edad gestacional y fecha probable de parto con el FUM. ¿Listo? Correlaciona, ¿no? Con el FUM o con la ecografía de la semana 11, 12, 13 y 6 días. ¿Listo? Si estamos ante un pequeño paledad gestacional, tenemos en un segundo trimestre que descartar restricción de crecimiento fetal temprano aplicando el Doppler obstétrico. Para evaluar anatomía fetal en un segundo trimestre, empleamos los planos 20+2, donde vamos a revisar paso a paso las estructuras anatómicas, porque es en un segundo trimestre donde vamos a encontrar la mayor cantidad de alteraciones anatómicas, aproximadamente de 50 a más alteraciones anatómicas. En un segundo trimestre realizamos la morfología fetal entre la semana 18 a 24 con un punto de corte de 20, 21 y 22 semanas. Nos vamos a un tercer trimestre y en un tercer trimestre hacemos actividades muy similares al segundo trimestre. La gran diferencia aquí es que no solo vamos a evaluar restricción de crecimiento fetal temprano, sino también vamos a evaluar restricción de crecimiento fetal tardío. Y en este tercer trimestre de embarazo hemos evaluado perfil biofísico ecográfico, que junto con la cardiotocografía hemos evaluado el perfil biofísico fetal. ¿Cuál es la finalidad? Determinar riesgo de asfixia fetal aguda o crónica. Por lo tanto, una vez más hemos repetido esta parte de enfoque de los 6 pasos básicos según la guía internacional de ISOP. Y nuevamente hemos hecho referencia a la importancia de la biometría fetal. Y que aquí en un tercer trimestre, ante un pequeño paledad gestacional, no solo vamos a descartar restricción de crecimiento fetal temprano, sino también restricción de crecimiento fetal tardío. En un tercer trimestre de embarazo, continuamos con la reevaluación de la anatomía fetal. Seguimos evaluando anatomía fetal. Y esta evaluación de la anatomía fetal lo realizamos entre la semana 35 a 37 en un punto de corte de 36 semanas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay que ver y observar alteraciones anatómicas que se pueden presentar de manera tardía, como la hidronefrosis, la ventriculomegalia, el defecto del tabique interventricular, el riñón dúplex, el quiste ovárico y el quiste adenoide. Asimismo, hemos revisado lo referente al perfil biofísico ecográfico, perfil biofísico fetal, que fue dado por el doctor Frank Manning en 1980, donde nos compartió las variables biofísicas fetales ecográficas y que junto con la cardiotocografía mediante el test no estresante, el doctor Frank Manning indicó que a través de eso se determinaría si este fetito presenta asfixia fetal aguda o crónica para que el especialista intervenga inmediatamente y salve la vida de este fetito.
¿Listo? Es importante, es muy importante conocer la historia de los científicos que aportaron, ¿no? Sus conocimientos, sus investigaciones, y que a través de estas aportaciones, así como el doctor Frank Manning en cuanto al perfil biofísico fetal, así también como este físico matemático eh, de apellido Doppler, y que lo puso su nombre como Doppler, que estudió el efecto Doppler, nos permiten a nosotros como profesionales de la salud llevar esta información para ayudar a nuestros pacientes gestantes y evitar complicaciones y que este fetito pues muera dentro del vientre materno, ¿no? Y tengamos un suceso de óbito fetal. ¿Listo? Entonces es muy importante haber conocido la historia de Christian Doppler, de Frank Manning, que son científicos, ¿no? Personas muy inteligentes cognitivamente que dieron sus aportaciones y que considero que generación tras generación va a seguir hablando y conversando sobre estos grandes científicos, ¿no? Que aportaron sus conocimientos en beneficio, en este caso, a las pacientes gestantes. Este siguiente módulo que vamos a abordar es el módulo de informes ecográficos. En este módulo de informes ecográficos es muy importante que los obstetras que se van a capacitar o van a ser obstetras ecografistas tengan conocimiento cómo van a describir los informes ecográficos, cómo van a interpretar esas imágenes ecográficas y cómo van a colocar la impresión diagnóstica. Nosotros en ecografía emitimos impresiones diagnósticas porque la ecografía es un medio de ayuda de diagnóstico por imágenes. Así que no damos diagnósticos finales, damos diagnósticos presuntivos. Y en base a ello, por ejemplo, todos mis formatos que yo voy a compartir con ustedes de ecografía obstétrica del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y de eco transvaginal con mención en el área ginecológica, en la conclusión final lo he consignado como impresión diagnóstica. Y de esa manera ustedes, como obstetras ecografistas, van a evitar tener problemas legales con los médicos generales o los médicos especialistas. Las imágenes que ustedes están observando aquí o la imagen que están observando aquí en la parte inferior representan a la sede de práctica de Arequipa, donde nosotros tenemos un consultorio con ecógrafo de gama media alta y que cuando la colega obstetra viene a capacitarse a Arequipa, después de cada evaluación de la gestante, terminamos con la emisión del informe ecográfico. Y es en el momento en que yo aprovecho de sentarme a un costado de la colega que está haciendo su práctica y enseñarle cómo va a realizar la descripción del hallazgo ecográfico y cómo tiene que colocar la impresión diagnóstica y qué sugerencias va a dar a la paciente en caso de que haya patología asociada. ¿Listo? Porque es la forma, la manera en que se debe enseñar ecografía. Es muy difícil enseñar ecografía cuando formamos grupos de práctica. Yo lo he vivido eso, ¿no? Yo, así como ustedes, he iniciado con un diplomado, luego he seguido otro diplomado y luego otro diplomado.
la especialidad en ecografía, cursos de ecografía, cursos nacionales, cursos internacionales y sigo llevando cursos internacionales de ecografía. Pero pude ver que formar grupos en cuanto a la práctica presencial es complicado aprender correctamente ecografía. Y es por eso que nosotros como sede de práctica o como centro de capacitación en cuanto a las sedes de práctica, hemos optado que la práctica sea presencial personalizada, donde el colega obstetra, ¿no?, que se está capacitando con nosotros, coja el ecógrafo, coja los transductores, haga los barridos con la paciente y a un costadito de la obstetra alumna esté el docente dirigiéndole cómo tiene que evaluar correctamente a la gestante. Esa es la forma ideal, porque si no, nosotros estaríamos a ustedes pues no dándoles una buena información práctica y no saldrían con los conocimientos que ustedes tienen que salir para poder trabajar en esta área. ¿Listo? Así como yo me pongo, quizás ustedes han visto esto en las historias, en los reels que nosotros como centro de capacitación colocamos todos los días. Esas imágenes que ustedes ven son imágenes o son fotos de las sedes de prácticas, ¿no?, que los docentes me envían y me dicen, obstetra Roxana, ya la obstetra tal hizo su práctica, la otra obstetra ya en Juliaca, en Puno, porque tenemos sedes de práctica a nivel nacional y la sede de práctica de Ecuador. Son imágenes, son fotos de nuestros alumnos, ¿no?, que participan en el diplomado. Y así como estamos ahí a un costadito enseñándole la práctica, nos vamos también a la laptop o a la computadora para enseñarles a redactar correctamente los informes ecográficos una vez que se termina de evaluar a la paciente gestante, como ustedes están observando en esta imagen. El informe ecográfico es un informe ecográfico o es un informe médico-legal, es decir, es un documento médico-legal, que si ustedes no redactan correctamente según la edad gestacional de la paciente, pueden tener inconvenientes legales. Porque los médicos generales, los médicos especialistas pueden decir, la obstetra o el obstetra está haciendo ecografía sin conocimiento científico. ¿Listo? Por eso es importante que tú sepas redactar correctamente los informes ecográficos. Porque un informe ecográfico del primer trimestre va a diferir mucho del segundo y del tercero. Un informe ecográfico de un segundo con un tercero hay similitudes, pero con un primero difiere bastante. Y en cuanto a la parte transvaginal también difiere. ¿Listo? Entonces hay que saber cómo informar, teniendo en cuenta que es un documento médico legal. ¿Qué es lo que te debe dar un informe ecográfico? ¿O qué es lo que debe tener un informe ecográfico? El informe ecográfico debe tener datos de la paciente, nombres, apellidos, su edad, el FUN y la fecha en que estamos evaluando. Debemos darle un nombre al informe ecográfico, por ejemplo, ecografía obstétrica del primer trimestre. Debemos consignar los datos del equipo ecográfico que estamos empleando. Debe tener el cuerpo del informe ecográfico donde vamos a describir los hallazgos ecográficos. Y al final de ello, debemos colocar la conclusión de la evaluación.
que nosotros lo consignamos como impresión diagnóstica, que es un diagnóstico probable. Y finalmente debemos establecer las sugerencias. Lamentablemente, actualmente no hay un consenso de cómo se debe redactar los informes ecográficos. Y muchas veces a mis manos han llegado informes ecográficos mal estructurados, mal elaborados, y que no hay coherencia entre las imágenes ecográficas, el cuerpo del informe ecográfico y la conclusión final. Y esto lo vemos en todos los profesionales que hacen ecografía. ¿Quiénes hacen ecografía? Los médicos generales, los médicos especialistas, las obstetras y también los tecnólogos médicos, según nuestro perfil profesional. Porque aquí lo que se tiene que respetar es el perfil profesional. ¿Listo? No es una norma técnica. Si hablamos dentro del marco legal, un perfil profesional es una ley. Y una ley está por encima de una resolución ministerial. Dentro del marco legal, el perfil profesional, siendo ley, es el que te va a indicar qué actividades tú vas a hacer como obstetra. Y si en tu perfil profesional está la ecografía obstétrica, entonces a ti te corresponde hacer la ecografía obstétrica. Así, hay una resolución ministerial que diga que el obstetra no hace ecografía, como es en el caso de aquí en Perú, que salió una resolución el año pasado, donde dice que solo el médico y el médico especialista, el médico general y el médico especialista realizan ecografía, pero hacen mención a la ecografía en pacientes reenfocadas, que actualmente esa resolución afecta mucho a los obstetras que quieren hacer ecografía en el Ministerio de Salud, más no a los obstetras del sector privado. Pero teniendo en cuenta que en nuestra ley está la ecografía obstétrica, entonces, dentro del marco legal, nosotros podemos hacer ecografía obstétrica a pesar de esa resolución. Cosa que ya estamos con abogados defendiendo nuestros derechos como corresponden, porque debemos ser respetuosos de nuestro trabajo, ¿no? No podemos dejar de hacer algo que nos corresponde. Entonces yo considero que todos los profesionales de la salud debemos ser respetuosos con nuestro campo laboral. Si en tu perfil profesional dice, está la ecografía obstétrica, como es en nuestro caso, entonces nosotros hacemos ecografía obstétrica. Pero sí, para hacer ecografía, pues tenemos que capacitarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos de nosotros tenemos conocimientos básicos desde el pregrado y otros no. Porque ahora las universidades están colocando dentro de la malla curricular un curso de diagnóstico por imágenes, ¿no? En obstetricia, pero antes no teníamos ese curso. Y muchas ya de nuestras universidades que tienen la facultad de obstetricia tienen la especialidad de ecografía obstétrica, ¿no? Donde nosotros nos especializamos como ecografistas. Entonces, mis estimados obstetras, en nuestro perfil profesional, según la resolución
del 2017 en la competencia general 1.1 y en la competencia específica 1.114 indica que el obstetra realiza ecografía obstétrica. Y como realiza ecografía obstétrica, nosotros nos seguimos capacitando en este tema de ecografía obstétrica. Pero para hacer ecografía obstétrica, como siempre les digo a todos los colegas que capacito, hay que estar bien capacitados, porque no nos podemos presentar emitiendo un informe ecográfico que no hay correlación entre las imágenes ecográficas, entre la redacción del cuerpo del informe ecográfico y la conclusión final. Todo tiene que estar relacionado. Si aquí estoy diciendo que estoy haciendo biometría fetal, porque esto refleja que estoy haciendo biometría fetal, entonces aquí debe estar la biometría fetal. Y en este caso, aquí en estas imágenes ecográficas falta optimizar el hallazgo ecográfico. Aquí no ha optimizado, no se observa bien fémur, peor pared abdominal y cabeza fetal, no se observa de manera nítida los hallazgos ecográficos que se encuentran aquí en cabeza fetal. No sabemos exactamente en qué plano de corte axial de cabeza fetal estamos aquí observando. Si es transtalámico, si es transventricular, no se observa aquí. Aquí no logramos observar columna fetal, estómago, el seno portal de la vena umbilical, que son hallazgos ecográficos que debemos observar para medir pared abdominal, no lo observamos. Entonces aquí falta mejorar la resolución de estos hallazgos ecográficos. Lo que estamos observando aquí es la descripción del cuerpo del informe ecográfico. La descripción. Y esta descripción tiene que tener correlación con los hallazgos ecográficos que nosotros hemos impreso y hemos colocado en el informe ecográfico. Listo. Acá debería haber una imagen de líquido amniótico con sus 4 pozos, una imagen de la placenta en cuanto a su localización, en cuanto al grosor placentario, en cuanto a la inserción del cordón en la placenta, ¿no? Y aquí falta, ¿listo? Entonces todo tiene que estar correlacionado. En la conclusión no va así como está acá está mal la conclusión. No puedes repetir lo que ya has colocado aquí, no lo puedes repetir acá. Porque si no esta conclusión sería parte de la descripción del cuerpo del informe. La conclusión se refiere a la impresión diagnóstica que nosotros damos teniendo en cuenta que en este caso la ecografía es pues un estudio de diagnóstico por imágenes, ¿no? O es una ayuda de diagnóstico por imágenes. ¿Listo? Y así como estos informes ecográficos que estamos observando en este caso, que están mal elaborados, mal estructurados, de la misma forma observamos otros informes ecográficos. Y si revisamos los sellos, encontramos informes ecográficos mal elaborados, mal estructurados, inclusive de médicos especialistas, ginecólogos obstetras, de médicos radiólogos, de médicos generales, y también en algunos casos de nuestros colegas obstetras y de los tecnólogos médicos. Entonces, nosotros debemos evitar cometer estos errores. Aquí, por ejemplo, acá observamos la frecuencia cardíaca fetal, pero aquí debería estar el corazón fetal plasmado. O sea, ¿qué pasa? Que aquí lo miden como sea, ¿no? Y no es así.
Aquí, por ejemplo, se nota una imagen, miren, una imagen, el perfil del fetito lo han puesto ahí, y luego aquí dos imágenes chiquititas. Y aquí colocan el reporte. El reporte ya no debe ir porque todo lo del reporte va acá, en la descripción del informe ecográfico. ¿Listo? Entonces, este informe ecográfico también está mal estructurado y estas imágenes ecográficas también. Errores que nosotros los obstetras no debemos cometer. ¿Listo? De igual manera aquí estamos observando, en este caso, que han agregado igual el reporte. Aquí no se determina qué estructura fetal es. Por aquí también se ve una imagen borrosa que no tiene esto, no han optimizado el hallazgo ecográfico. ¿Listo? Y en cuanto al informe ecográfico, aquí no hay un orden. No hay un orden. Por ejemplo, en este caso, en el líquido amniótico solo colocan el pozo mayor y la paciente ya cursa con una gestación de 23 semanas. A partir de las 23 semanas, ¿qué se debe consignar? Crecimiento fetal. Aquí no le han dado la importancia al crecimiento fetal. ¿Y qué pasa si hay un pequeño para la edad gestacional? Entonces también este informe ecográfico está mal. ¿Listo? Y les pongo estos modelos, estos casos, porque ustedes como van a ser obstetras ecografistas, tienen que hacer las cosas bien, ¿no? Hay que hacer los procedimientos como tiene que ser. Recordemos que estamos evaluando a personas, no estamos tratando a cosas, ¿no? Entonces, va a depender de que nosotros hagamos una correcta evaluación para detectar cualquier complicación. Y si esa complicación se detecta a tiempo, se detecta oportunamente y lo enviamos al médico especialista, ginecólogo obstetra como corresponde, va a ayudar a que este embarazo no se complique más. Y va a ayudar a que, va a prevenir a que este fetito no haga óbito fetal, ¿no? Porque ese es uno de los objetivos de la ecografía. Por ejemplo, aquí el fémur. ¿Cómo está el fémur? Medio curvo. Ya desde que yo veo las imágenes ecográficas que lo han tomado como sea, yo digo, este ecografista no sabe ecografía. Si yo veo acá, miren, ¿será correcto medir así el cabeza fetal? Donde se observa una parte de la cabeza fetal y por acá se está observando la órbita ocular. Se está observando parte del rostro fetal. ¿Es correcto o no es correcto medir de esa manera cabeza fetal? A ver, colegas, eso no es correcto. En este momento estoy haciendo comentarios constructivos, ¿no? Para que nosotros no cometamos los mismos errores, ¿no? Porque no está bien. En un informe ecográfico tú plasmas todo lo que sabes de ecografía obstétrica. En este caso, si tú sabes bien ecografía obstétrica, vas a reportar bien tus informes ecográficos. Si tú no sabes bien ecografía obstétrica, lo vas a hacer como sea. Y es lo que refleja. ¿Listo? Por eso es que nosotros como centro de capacitación hemos agregado en el módulo 6 informes ecográficos para que también te lleves esa información. A ver, colegas, ¿está bien esto? ¿Esta es la forma, la manera en que hacemos biometría fetal de cabeza fetal? ¿Sí o no? A ver, vamos, hagan sus comentarios. ¿Está bien? Así debemos medir como sea cabeza fetal. Está mal, ¿no es cierto? Está mal. Porque aquí está incluyendo órbitas oculares por acá y parte del rostro fetal.
Entonces, ustedes tienen que llegar a un nivel en que solo conociendo, observando las imágenes ecográficas, ya ustedes pueden determinar en el control prenatal, que nosotros los obstetras hacemos el control prenatal, podemos decir, llega este informe ecográfico a nuestras manos y vemos que no ha sido bien evaluada la paciente gestante, no voy a agarrar pues y lo voy a colocar ahí, anexar al historial que estoy armando en la paciente gestante. ¿Qué tengo que hacer? Solicitar otro informe ecográfico. Listo. Y lo tengo que enviar donde un ecografista en la cual yo considere de que sabe ecografía, que se ha capacitado para ser ecografista, ¿no? Así es, obstetra Milagros, está muy mal. Y aquí, por supuesto, si esto está mal, esto implica que todo esto va a estar mal. ¿Cuántas semanas tiene acá? 19 semanas, según lo que indica. Si yo mido así fémur de manera curvo, no me va a dar pues una medida exacta. Recordemos que la biometría fetal en una gestación menor a las 23 semanas me va a dar ponderado fetal y me va a dar edad gestacional y fecha probable de parto. Entonces yo no voy a poder obtener una edad gestacional y una fecha probable de parto real, ni un ponderado fetal real, si no mido correctamente. ¿Listo? Y es por eso que es importante que ustedes se aprendan, se memoricen hallazgos ecográficos de un primer trimestre, de un segundo trimestre y de un tercer trimestre. Y los hallazgos ecográficos que hemos observado por vía transvaginal. ¿Listo? De igual manera aquí. Entonces, hay informes ecográficos que muchas veces llegan a nuestras manos y que no están pues bien tomadas las imágenes ecográficas, ¿no? Que nosotros no debemos hacer esto. Aquí, por ejemplo, la imagen es totalmente borrosa. Aquí está clarísimo que no han optimizado el hallazgo ecográfico. Un color gris más oscuro, por acá un color gris bien claro, mira, ni se nota de qué se trata estas imágenes. Porque cuando tú optimizas, es decir, mueves profundidad, tu ganancia general, lo mueves para que la imagen se vea más oscurita, colocas tu ganancia sectorial, todos los botoncitos como les he enseñado, en una misma dirección, no sucede esto, ¿no? ¿Listo? De igual manera aquí no se observa pared abdominal lo más circularmente posible. Cabeza fetal, dentro de cabeza fetal no se está observando bien si es el signo de la flecha, si estamos en plano transtalámico, transventricular. Aquí lo miden como sea, ¿no? Aquí, por ejemplo, se tiene que notar corazón fetal en plano de corte transverso axial, y no es así. Entonces, solo con observar los hallazgos ecográficos impresos, yo digo, no está bien, te tengo que tomar otra ecografía, ¿no? Si soy obstetra ecografista y estoy haciendo el control prenatal. En caso contrario, no soy obstetra ecografista, pero tengo conocimientos de ecografía y todos los obstetras deben tener conocimiento de ecografía, porque a nosotras las pacientes llegan con sus informes ecográficos y tú tienes que saber interpretar, ¿no? Y determinar, ¿está bien ese informe ecográfico o no está bien? Está bien, listo, lo tomo como referencia. Está mal, solicito otra ecografía. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces aquí estamos observando informes ecográficos mal elaborados, mal estructurados. Y ahora vamos a hacer la comparación a la próxima clase con los informes ecográficos que yo les voy a compartir y que están estructurados en base a las guías internacionales. ¿Listo? Por lo tanto, es importante que tú ya tengas bien establecido esta parte. ¿Qué actividades hago en un primer trimestre?
¿Qué actividades voy a hacer en un segundo trimestre? ¿Qué actividades voy a hacer en un tercer trimestre? ¿Qué hallazgos ecográficos voy a observar en un primer trimestre, en un segundo trimestre y en un tercer trimestre? ¿Listo? Conocer las características de cada hallazgo ecográfico es importante, porque esa característica del hallazgo ecográfico, ¿dónde lo vas a plasmar? Lo vas a plasmar en el cuerpo del informe ecográfico. Lo vas a plasmar aquí, en el cuerpo del informe ecográfico. ¿Listo? Que eso te voy a enseñar a la siguiente clase. ¿Sellamos? Sí. Aquí en Perú, nosotros los obstetras sellamos los informes ecográficos. ¿Listo? Es una pregunta también que me hacen algunos colegas. Obstetra Rosanita, ¿usted sella los informes ecográficos? Sí, yo sello los informes ecográficos. Y sello los informes ecográficos por varias razones. Uno, porque yo me he capacitado para ser obstetra ecografista. Tengo diplomados, tengo mi especialidad, tengo cursos, es decir, tengo capacitaciones de posgrado. Dos, porque la ecografía obstétrica está en el perfil profesional del obstetra. Y todo lo que está dentro de mi perfil profesional, dentro del marco legal, yo lo puedo hacer como obstetra. ¿Listo? 3, porque tengo la ley médica. Nosotros los obstetras, al igual que los odontólogos, los químicos farmacéuticos, tenemos la ley médica. ¿Qué significa ley médica? Que nosotros podemos diagnosticar y podemos prescribir medicamentos dentro de nuestras competencias. ¿Listo? Por eso firmamos aquí en Perú los informes ecográficos. ¿Por qué lo hacemos? Según nuestras leyes que nos amparan como obstetras. ¿Qué debe ir en tu informe ecográfico? Tus nombres y apellidos en cuanto a tu sello. Si eres obstetra o eres médico, colocarás obstetra, ¿no? En este caso. ¿Qué más debe ir? Tu colegiatura. Y tienes que hacer mención si tienes diplomado en ecografía obstétrica o si tienes especialidad en ecografía obstétrica. Entonces, una vez que ustedes terminen el diplomado en ecografía obstétrica, se les va a emitir un diploma otorgado por la universidad que te da el valor académico. Ustedes a partir de ahí, si empiezan a hacer ecografía, una vez que adquieran dominio y destreza de evaluar a los pacientes, colocarán diplomado en ecografía obstétrica. En mi caso, como yo ya tengo, ya hice la especialidad, colocaré especialista en ecografía obstétrica. Digo, ¿listo? Que una vez que ustedes terminen el diplomado en ecografía obstétrica, pueden seguir avanzando con la especialidad de ecografía obstétrica. Actualmente tenemos varias universidades que dictan la especialidad en ecografía obstétrica. Por ejemplo, tenemos en Tacna, hay la especialidad de ecografía obstétrica. Tenemos en la Universidad de Huánuco la especialidad de ecografía obstétrica. Aquí en Arequipa tenemos la especialidad en ecografía obstétrica. ¿Listo? En Lima también hay varias universidades que dan la especialidad en ecografía obstétrica. Cuando ustedes hagan la especialidad de ecografía obstétrica, se les va a hacer más fácil aprender en la especialidad ecografía, porque ya ustedes tienen el conocimiento de este diplomado. Y por supuesto que el conocimiento es amplio. De repente van a aprender algo más, algunos aspectos que les va a ayudar a reforzar
lo que se están llevando de este diplomado. La diferencia entre una especialidad y un diplomado en cuanto a los conocimientos es que en la especialidad va muy rápido la información. Sin embargo, en los diplomados, generalmente, bueno, en mi caso como centro de capacitación, como ustedes han podido observar, vamos de manera más lenta, ¿no? Lenta, paso a paso, y tratamos de detallar los diferentes hallazgos ecográficos y tienen las clases grabadas, ¿no? Ustedes pueden revisar una y otra vez, ¿no? ¿Listo? Entonces, mis estimados colegas, ya tienen conocimiento ustedes que es importante los informes ecográficos, que en la siguiente clase que nos vamos a conectar, ustedes tienen que llevar todo lo que hemos hecho en los 5 módulos a los informes ecográficos. Entonces, esta semanita, dense un tiempo para revisar la información y de esa manera ustedes se puedan orientar mejor en cuanto a la redacción de los informes ecográficos. Los informes ecográficos, ¿el obstetra acá en Perú los sella? Sí, los sella. ¿Por qué? Porque estamos amparados en nuestra ley médica, nuestra ley de trabajo del obstetra. Estamos amparados por nuestro perfil profesional dentro del marco legal. Dentro del marco legal hay una jerarquía. Primero viene la Constitución, las leyes y al final las resoluciones ministeriales. Jamás se ha visto que una resolución ministerial le tenga que decir qué debe hacer a una ley o a una constitución. Eso no se da. Y es por eso que en Lima ha habido un caso de una colega que la han denunciado por hacer ecografía. Esta colega ha ido a la fiscalía con su abogado y por ende ha hecho respetar lo que está dentro de su perfil profesional, lo que está dentro de la ley médica que tenemos, lo que corresponde a la ley del trabajo de los CETRA y a la jerarquía normativa, que un perfil profesional siendo ley va por encima de una resolución ministerial. ¿Qué han hecho? Lo han archivado la denuncia. El fiscal, ¿qué le ha dicho al denunciante, que ha sido un médico? Le ha dicho, no procede tu denuncia, porque la obstetra, en este caso era una colega mujer, la obstetra tiene toda la facultad de hacer ecografía. 1, porque está capacitada. 2, porque la ecografía obstétrica está dentro de su perfil profesional. 3, porque tiene el respaldo de la ley médica y de la ley de trabajo del obstetra. Y 4, porque dentro de la jerarquía normativa, una ley va por encima de una resolución ministerial. Y siendo el perfil profesional una ley, entonces no nos pueden prohibir que nosotros hagamos ecografía. ¿Listo? Pero lo que yo siempre recalco es, colegas, ya tienen información, ¿qué les queda? Repasar, repasar, una y otra vez, una y otra vez. Toda la información que yo les he compartido y que he tratado de resumir trimestre por trimestre, como ustedes han podido observar. Primer trimestre, segundo, tercero, y hemos ido a lo que es la parte de eco transvaginal con mención a la parte ginecológica. Y al final vamos a ver todo lo que corresponde a informes ecográficos. ¿Listo? Muy bien, entonces, mis estimados colegas, en la siguiente clase abordaremos este tema tan interesante referente a informes ecográficos. Una vez que terminemos de abordar la clase de informes ecográficos, yo les voy a compartir cada informe ecográfico de la semana 4, 5,
de la semana 5 y 5 días, 5 y 6 días, de la semana 6 hasta la semana 10, de la semana 11, semana 12 hasta la semana 13 y 6 días, es decir, cómo debe ir los informes ecográficos. También voy a compartir con ustedes informes ecográficos, por ejemplo, de un embarazo ectópico, informes ecográficos de restos corioresiduales, ¿sí? Voy a compartir todos los informes ecográficos según los temas que nosotros hemos desarrollado en estos 5 meses de diplomado. ¿Listo? Hasta aquí tendrán alguna pregunta, alguna duda, mis estimados colegas. Me indican, por favor. Entonces tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir preparándonos, capacitándonos, porque la capacitación constante nos brinda empoderamiento y nos permite realizar los procedimientos como debe ser, ¿no? Con conocimiento científico, que es lo correcto, ¿no? Recordemos que nosotros, pues, evaluamos a personas, ¿no? No a cosas. Entonces, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer muy bien. ¿Listo? Muy bien. Así siempre el obstetra debe hacer las cosas bien. El obstetra tiene que hacerse respetar en cada campo laboral. El obstetra debe capacitarse constantemente y mostrar su profesionalismo. Y por supuesto que todos los obstetras deben tener conocimiento de sus leyes. Y es por eso que yo también les he compartido esa información, conocimiento de toda la normativa de las leyes, para que cuando defiendas tu área de trabajo, defiendas con conocimiento y con profesionalismo. ¿Listo? Muy bien, el obstetra Luis me dice está todo claro. Muy bien, mis estimados colegas, entonces obstetras nos conectamos la próxima clase en el mismo horario. Recordemos que ingresamos el 6º módulo, entonces tienen que ir abonando la 6ª pensión. ¿Listo? Que tengan una buena noche. Hasta el próximo viernes. Buen fin de semana. Buenas noches.